Bien, tiene la palabra don Roberto Centeno sobre un tema muy particular, que ya empieza el Gobierno a empezar a asomar soluciones parciales. Ya veremos lo que nos dirá Roberto y luego Juanjo, que los dos van a hablar del tema de las pensiones de los jubilados. Porque, en primer lugar, yo tuve el problema de si incluir o no esa materia aquí, porque no es una materia que se refiera a las reglas de juego, se refiere a la jugada. Y, sin embargo, pensándolo bien, digo, no, un momento. Si en una compañía de seguros privada un cliente, un suscriptor de una póliza, está pagando toda la vida unas primas y luego resulta que la compañía pueda quebrar o le dice que no le paga, eso no es ni regla de juego ni jugada, eso es una estafa, un delito. Entonces digo, no. Si aquí hay peligro de que a los jubilados los pueda el Estado, este gobierno, esta monarquía, los pueda estafar, nosotros vamos a tomar partido por esos jubilados. Porque no es regla de juego, es una estafa, es un delito. Y para ello le doy la palabra a Roberto Centeno y luego a Juanjo. Roberto, tienes la palabra. Vamos a ver. Es que como hay muchas cosas, lo primero que te pregunto, ¿de cuánto tiempo dispongo? Lo que tú quieras, díselo a ellos. ¿Qué? Es que entonces... 15 minutos. 15 minutos. 15 y 45. Hombre, ¿te parece mucho? No. 10 minutos. 15 minutos es poco, porque entonces tengo que entrar directo. Vamos a ver. Lo digo por lo siguiente, queridos amigos. El tema de las pensiones es un tema muy importante que afecta a 8,5 millones de pensionistas y a muchas más personas, porque hay muchas personas que viven, muchos hijos, por ejemplo, que viven de las pensiones de los padres siendo muy importante, y como ha dicho don Antonio, pues una auténtica estafa, porque este es un tema que no es que nos haya caído del cielo, es que esto se sabía ya desde hace un montón de años, de que las pensiones en el año 16-17, ya no iba a haber dinero para las pensiones. Si hay un agujero, este año habrá un agujero que superará los 18.000 millones de euros, que es una salvajada. Pero esto, queridos amigos, se inscribe dentro de un tema mucho mayor y mucho más grave, que es la situación de quiebra del Estado español. Y me explico. Entonces, es un poco por lo que quería empezar a hablar. Pues claro, lo que tenemos ahora sobre la mesa es una situación en la cual don Mariano Rajoy, por segunda vez, ha vuelto a engañar a sus electores. Recordarán ustedes que en el año 11, cuando se presentó a las elecciones, que por otra parte tenía ganadas, porque claro, después de 8 años con el indigente mental Rodríguez Zapatero, la cosa la tenía muy fácil. Pero él prometió dos cosas. Prometió, en primer lugar, bajar los impuestos, y es que el propio... que sería después, era entonces el portavoz económico de la oposición, mi exalumno Montoro, me dijo en un programa que coincidí con él en el mes de septiembre de ese año, que tenían muy claros lo que iban a hacer. Tenía muy claro que lo que iban a hacer era bajar impuestos y recortar gasto político. Concretamente, lo que me dijo fue, dice, voy a enviar, porque él se pensaba en ese momento erróneamente que él iba a tener todo el poder económico, no solamente el de Hacienda, sino también el de Economía, que luego después Rajoy se lo dio a su amigo de Guindos, que le estaba haciendo la cama a Montoro durante todo ese tiempo, porque Montoro había dado la cara durante la larga etapa de oposición, los 8 años de Rodríguez Zapatero, y de Guindos no había hecho nada, excepto
desde su puesto de presidente de Lehman Brothers España, donde le habían contratado de abrepuertas, porque de Guindos no tiene ni idea de banca, y esto no lo digo yo, me lo dice gente de JP Morgan, me lo dice gente de Goldman Sachs, etc. Y desde Lehman Brothers lo que hizo de Guindos fue estafar a decenas de miles de clientes a los cuales les vendió bonos basura como si fuera oro puro, cosa que han procurado echar tierra por encima y no se comenta. Pero bueno, en cualquier caso, de Guindos era, digamos, un adulador importantísimo de Mariano, y Mariano le premiaría después con la mitad de lo que le pensaba dar a Montoro, lo cual era un disparate, porque separar la economía de la hacienda y no estar coordinadas como tendrían que estar o en las manos de una sola persona era un disparate. Y Mariano, como siempre, lo que dijo, no, lo voy a coordinar yo. Fíjense ustedes que Mariano lo va a coordinar cuando lo único que le importa al tío es fumarse un puro y tumbarse a leer el Marca. Y el ciclismo. Ah, no lo sabía. Creí que era el baloncesto o el correr. Bien. Bueno, a lo que voy. ¿Qué es lo que me dice Montoro que van a hacer? Vamos a bajar impuestos, vamos a mandar los hombres de negro, me dijo, que entonces era una frase muy en boga, que era lo que la Unión Europea amenazaba con hacer, o la Eurozona, mejor dicho, amenazaba con hacer a aquellos países que no cumplían. Dice, voy a mandar a los hombres de negro a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit. Salvo a Cataluña. No, él no hizo excepciones. En ese momento no hizo excepciones. Ahora iré a eso. ¿Qué hizo Montoro? Quiero creer, porque me había dicho esto y no tenía por qué engañarme, y además, bueno, siempre me ha dicho que me tenía muchísimo aprecio, que yo le enseñé a él todo lo que sabe de economía, etcétera, etcétera. Oye, qué horror. Bueno, vamos a ver, cuando un alumno te... no lo diga, ocúltalo. No. Vale. Bien, bueno, creo que no fue él, pero su indigno jefe le torció el brazo y Montoro, que sabe sumar y restar muy bien, sobre todo cuando se trata de sus propios dineros, consideró que le convenía dejarse torcer el brazo y continuar en el gobierno, puesto que tenía una empresa muy importante, que entonces se llamaba Montoro Asociados y ahora se llama Estudio Económico, y que tiene su hermano, y Montoro ya no está, pero evidentemente el trabajo que iba a tener esa empresa no era el mismo con el de ministro de Hacienda que con él fuera del gobierno. Bien, total, ¿qué hizo Mariano? Mariano lo primero que hizo fue decir, pero bueno, a las 48 horas de tomar posesión, puso una cara muy triste en televisión y dijo, miren ustedes, lo sentimos muchísimo, lo que nos hemos encontrado es mucho peor de lo que pensábamos. Mentira, porque Montoro me había dicho ya, y todos sabíamos, los que conocíamos más o menos la marcha de la economía, lo había publicado el The Economist, etcétera, que el déficit con Zapatero no iba a ser del 6%, sino de algo así como del 10%. Y lo sabía Montoro y lo sabía este. Bueno, pues este va y dice, no, es que nos hemos encontrado con un déficit que no pensábamos. Mentira, lo pensaban. Y no tengo más remedio que subir los impuestos. Primera gigantesca falsedad que Rajoy comete con sus votantes. Fíjense ustedes que hay que tener una cara dura y una desvergüenza y una miseria moral increíble para decir que de un presupuesto de 450.000 millones de euros, 450.000 millones de euros, no había ni un solo sitio, ni uno solo, según Mariano, de donde recortar 10.000 millones de euros. Cuando solo en duplicidades entre administraciones públicas se despilfarran anualmente 36.000 millones de euros. Cuando solo entre empresas públicas inútiles, fundamentalmente las empresas autonómicas y municipales, se despilfarran anualmente 15.000 millones de euros. Y así sucesivamente. Cuando la sanidad y la educación, desde que fueron transferidas a principios de los 90, que la parte final de la transferencia la hizo Aznar, desde que fueron transferidas la sanidad y la educación
a las autonomías, su coste se ha incrementado en un 60%, me escuchan ustedes bien, y la calidad de la sanidad y la calidad de la educación, como cualquier persona informada conoce, ha caído en picado desde entonces. Bien, pues todo eso no se podía tocar. Y cuando a Mariano le dijeron, oiga, señor presidente, usted podía recortar gasto, dice, eso ni se toca. Fue lo que Mariano dijo. Bien, por supuesto, en el mes de marzo, cuando el ya ministro de Hacienda, con un cabreo impresionante, porque claro, él nunca le ha perdonado a Mariano y desde luego siempre se ha llevado a matar con de guindos, porque no se hablan entre los dos y se tiran todas las puñaladas que pueden. Una cosa fenomenal para llevar la economía del país, donde el responsable de economía y el responsable de la Hacienda están a matar. Bien. En el mes de marzo convocó en Madrid a los presidentes de las comunidades autónomas y perdonen que me explaye en esto, pero tienen ustedes que saber cómo hemos llegado a donde hemos llegado y lo que nos va a pasar en un futuro no demasiado lejano. Los presidentes de las autonomías vinieron a Madrid absolutamente aterrados, ya que no solamente Montoro me había dicho a mí en privado que iba a mandar los hombres de negro, es que en los meses de enero y febrero lo siguió diciendo, y esta vez públicamente. Entonces vinieron asustados, con unas propuestas de recortes enormes, y se encuentran a un Mariano que les recibe en vez de Montoro y les dice: no dejaré caer a ninguna comunidad autónoma. Casi se desmayan los presidentes autonómicos. Cogen los papeles que traían con los recortes, los tiran a la papelera y desde entonces, señoras y señores, no les han mandado los hombres de negro, les han mandado más de 200.000 millones de euros. Más de 200.000 millones de euros sin intereses y además no los van a devolver nunca. De los cuales la parte de León, más de 50.000 millones, se los ha llevado Cataluña, que es muchísimo más de lo que representa Cataluña en el PIB de España. Ha recibido un 50% más de lo que le hubiera tocado si se hubiera repartido conforme al PIB. Y parte de ese dinero ha ido para financiar la sedición. Bien, este ha sido Mariano. Llega ahora mismo y vuelve a contar la misma historia, porque antes de las elecciones prometió que no dijo que iba a bajar impuestos, pero dijo que no los iba a subir. No los iba a subir. ¿Qué es lo primero que ha hecho Mariano? Lo primero que ha hecho Mariano es subirnos los impuestos en 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros, de los cuales dice, bueno, es que 5.000 millones son para las empresas y 3.000 millones para gente que son unos viciosos, que fuman, que beben, y lo de la gaseosa ya no sé en dónde la incluye, pero seguro que también. Por lo tanto, lo hacemos por su bien y por su salud. La señora Báñez está ignorante e irresponsable, ignorante no es, perdón, esta absoluta irresponsable ministra de Empleo, dice, no, que no hemos subido los impuestos, pero bueno, vamos a ver, señora Báñez, usted es que piensa que los españoles somos imbéciles, pero no han subido ustedes 8.000 millones. No sé cómo lo ha razonado, porque no lo he escuchado, pero lo que sí he escuchado es que esta señora ha negado que hayan subido los impuestos. Bien, pero les voy a decir una cosa, o dos cosas, mejor dicho. Primero, los 5.000 millones a las empresas, muchas de ellas son empresas grandes, empresas monopolísticas, tipo de Repsol, tipo gas natural, tipo las empresas eléctricas, etcétera. ¿Y qué van a hacer estas buenas gentes cuando, que ya lo han hecho, porque cuando les suban la presión fiscal? Pues lo que se hace toda la vida de Dios, lo van a repercutir en las tarifas, lo van a repercutir en el precio de la gasolina, lo van a repercutir en el precio del gas, lo van a repercutir en el precio de la electricidad y lo van a repercutir los bancos en el precio de los servicios, el precio de lo que cobran por la prestación de sus servicios. Por lo tanto, a final del día, Mariano ha cargado, como la vez anterior,
los 8.000 millones íntegros sobre la clase media y la clase trabajadora. La clase media ya, puedo decirles, desde el año 2008, un tercio de la clase media de este país ha desaparecido. Algo que costó tantísimo trabajo, tantísimos esfuerzos de decenios conseguir. En el año 75 teníamos una clase media verdaderamente fuerte y poderosa y ya se han cargado estos oligarcas que se hicieron con el poder a partir de la transición, se han cargado un tercio de la clase media. Pero es que además, por darles una cifra concreta, que la dio en línea hace poco, el 90% de la población española ha perdido, se ha empobrecido significativamente desde el año 2008 y ha perdido en concreto 22.000 millones de euros por el menor valor de sus activos y por el dinero que han perdido, o sea, se han empobrecido en 22.000 millones de euros. Bien, Mariano llega y nos dice los 8.000 millones, estos 8.000 millones. Y esto, queridos amigos, y si no el tiempo, y ahora les daré las cifras, es solo para empezar, porque igual que la subida del IRPF que hizo nada más a las 48 horas de tomar el poder, no fue más que el primer paso de toda una serie de subida de impuestos que, queridos amigos, Rajoy ha subido o creado 53 impuestos nuevos, 53 impuestos nuevos desde que tomó el poder, Por lo tanto, témanse ustedes lo peor. Y ahora viene cuál es la situación económica del país que quiero describirles. Y a partir de ahí voy a entrar en lo que dice Mariano, en lo que dice don Antonio de los pensionistas. Bien. Es que tengo sesión con Mariano. ¿Qué quieres que te diga? Verdaderamente. El cocodrilo. Verdaderamente. Qué pájaro más increíble. Fijaros que este tío ha tenido todo el poder estatal, autonómico y local en su mano. Ha podido cambiar del revés, como si fuera un calcetín, la situación española y la historia de España. Y no ha hecho nada. No ha hecho más que empobrecernos. Nos han endeudado en 600.000 millones de euros. Y bueno, luego seguiré, luego en todo caso hablaré del tema. Pero bien, les estaba diciendo, una de las cosas que están escuchando ustedes todos los días es que España está saliendo de la crisis. Les voy a explicar cómo ha salido de la crisis este año. No les digo el anterior y el otro porque eso es infinitamente peor. Pero este año, por cada euro de riqueza creada, eso si hacemos como que nos creemos que el PIB oficial es verdadero. Pero en el primer semestre de este año, según el Gobierno, el PIB oficial ha crecido al 3 y pico por ciento, total ha significado que en los 6 primeros meses de este año la riqueza del país, el PIB, se ha incrementado en 20.000 millones de euros. ¿Saben ustedes en cuánto se ha incrementado la deuda pública? ¿Saben ustedes en cuánto se ha incrementado? Se ha incrementado en 56.000 millones. Es decir, por cada euro de riqueza creada, nos ha endeudado este miserable que tenemos al frente del Gobierno, nos ha endeudado en 2,7 euros. Y esto no lo dicen ni el Gobierno, ni los medios, ni la oposición, ni nadie, porque hay un pacto de silencio, porque están tratando de reconstruir de nuevo. Ni Podemos. Hombre, vamos a ver, los de Podemos la verdad es que el grado están en otra cosa. Están en el odio, el guerracivilismo y en una ignorancia total y absoluta de la realidad. Pero bueno, estos son cifras oficiales, son cifras del Banco de España. Entonces, yo lo que pregunto estos días en los sitios en donde he tenido ocasión de hacerlo, es decir, vamos a ver, ¿cómo es posible? Es que hasta un niño de primaria se daría cuenta
de que un país que necesita 2,7 euros de deuda por cada euro de riqueza que crea, ese país, queridos amigos, no va a la recuperación, ese país va a la suspensión de pagos. Y dentro de esto, lo primero que tenemos, y ya entro en lo que has dicho, lo primero que tenemos es la suspensión de pagos de las pensiones. En el año 10... Bueno, primero tengo que decirles que esto, como ocurre con todas las cuestiones, que en este caso son las técnicas actuariales habituales, en donde se proyectan los ingresos y los gastos futuros, esto se conocía ya desde tiempos del indigente mental Rodríguez Zapatero y no se hizo nada. Pero sobre todo, cuando Mariano toma el poder en el año 2012, se había acumulado en una cosa que se llamaba la hucha de las pensiones algo más de 60.000 millones de euros. Se sabía perfectamente, doña Elena Báñez, que no es tonta y esto lo sabe hacer, lo que pasa que es una mentirosa y una sectaria, sabía esto perfectamente y lo que hacen es nada en absoluto. Bueno, nada en absoluto no, porque en el año 13 sacan una ley en el cual van a partir por el eje a los jubilados a partir del año 19. Pero es que los anteriores también les van a acabar partiendo por el eje. Mariano no hace nada durante este periodo, ni reúne el Pacto de Toledo, ni nada de nada. Siguen mintiendo, diciendo que las pensiones se van a arreglar porque vamos a crear tantos empleos que no vamos a saber qué hacer con ellos y, por lo tanto, los ingresos por las cotizaciones sociales se van a incrementar y prácticamente los jubilados van a poder atar los perros con longaniza porque les van a subir las pensiones y todo lo demás. Lo que ocurre en realidad es otra cosa muy diferente. Los gastos por pensiones se siguen incrementando, como era obvio y estaba previsto en todos los estudios actuariales, es decir, no fue algo que ha sido una sorpresa ni caído del cielo, sino que se sabía perfectamente. ¿Y qué hace Mariano? Mariano se fuma un puro, se tumba a leer el Marca y lo de la bicicleta, y no hace nada. Hasta que llega el año pasado, empiezo por el año pasado, donde nos dicen que el agujero de las pensiones se va a quedar reducido a 5.000 millones. ¿Saben ustedes cuánto fue el agujero de los presupuestos para el año 15? Ellos juran y perjuran que iba a quedar reducido a 5.000 millones. ¿Saben ustedes cuánto fue el agujero el año pasado? El agujero del año pasado fueron 16.000 millones de euros. Frente a 5.000 previsto por Rajoy y sus secuaces, nos vamos a 16.000. Como consecuencia de ello, la caja de las pensiones empieza a hacer aguas, fue haciendo aguas ya desde 2012 y al final este año quedaban 20 y tantos mil millones. Este año el agujero de las pensiones va a ascender a más de 18.000 millones de euros con los datos que tenemos ya de los ingresos por cotizaciones y los pagos que se están realizando. Y el año que viene van a ser 20.000 millones, aunque estos tramposos pondrán en lo que van a mandar a Bruselas, pondrán que el agujero va a quedar reducido a 15.000 o a 14.000 o a lo que le dé la gana a Montoro para cuadrar las cifras, que eso da lo mismo. Porque jamás de los jamases han cumplido sus presupuestos, han cumplido sus objetivos de déficit y han cumplido nada de lo que habían dicho. Y es que, queridos amigos, sepan ustedes que la verdad en España es justo lo contrario de lo que afirma Mariano Rajoy Brey. Si Mariano Rajoy Brey afirma una cosa, pueden estar ustedes al 90% seguros de que lo que ocurrirá será justo lo contrario. Bien, entonces, el año que viene, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa el año que viene es que con la paga de junio desaparece y ya no hay prácticamente dinero para pagar
la paga extraordinaria del año que viene. Lo cual, por otro lado, es de una irresponsabilidad total, porque fíjense que lo que están haciendo es llevándose hasta las telarañas de la hucha, es decir, que la están dejando a cero. Y eso es un dislate tremendo, porque cuando estábamos en 30.000 millones, ese dinero se ha debido quedar ahí para emergencias. Pero no han hecho eso, sino que lo han utilizado en gasto corriente. Y son tan irresponsables que lo van a seguir haciendo hasta el último céntimo. ¿No ha habido una medida última que han anunciado que van a tirar de los ¿De qué? de los presupuestos? Bueno, perdón, vamos a ver, vamos por partes. Aquí tengo que decir que esta gente, que ha sido un desastre y va a ser la ruina de esta nación, lo han hecho muy bien en una cosa, en engañar a los españoles. Porque sabiendo, como se sabía, que la caja de las pensiones estaba desapareciendo, que las pensiones no eran sostenibles, en las preocupaciones expresadas por los españoles en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, ni siquiera aparecía preocupación alguna por el futuro de las pensiones. De verdad, Antonio, no conozco un pueblo más desinformado, más engañado y más tonto que el español. Yo tampoco. ¿Cómo es posible? Porque fíjense ustedes que es que aquí estamos jugando no solo con las cosas de comer, sino con lo único que tienen para comer, millones y millones de familias de este país. Y ni uno solo se preocupaba por ello, porque el gobierno y los partidos políticos, la oligarquía política y los medios a su servicio, que son todos, bueno, les habían dicho que no hay ningún problema. Y lo siguen diciendo. Y lo siguen diciendo. Claro, ahora dicen, bueno, no va a pasar absolutamente nada, porque tiramos de los presupuestos. Pero claro, es que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que este año, fíjense ustedes, el año pasado, cuando se hacen los presupuestos generales del Estado para el año 16, es decir, para este año, se fija, se dice, se afirma, se jura que el déficit de España va a ser el 2,8%, que era el que le tocaba según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Eurozona. El 2,8%. Hasta el mes de abril de este año, señoras y señores, el Gobierno sigue manteniendo la ficción de que el año 16 se iba a cerrar con el 2,8%. Nos dice el ínclito de Guindos, que juró hace año y medio que el rescate bancario no nos iba a costar un euro a los españoles y nos lleva costados ya más de 60.000 millones, y sigue de ministro, porque en otro sitio le hubieran echado, le hubieran tirado por la ventana, o como ocurrió en Islandia, le hubieran metido en la cárcel y hubieran tirado la llave al Océano Atlántico. Bien. De Guindos afirma en el mes de abril que el 2,8%. A principios de mayo ya no pueden sostener esta ficción y dicen no podemos porque los ingresos no han ido como pensábamos, los gastos han ido peor de lo que pensábamos y como consecuencia de ello necesitamos de la Unión Europea que nos amplíe el déficit al 3,6%. Tengo que decirles que todos los años anteriores había ocurrido lo mismo. El déficit previsto por el Gobierno no se cumplía y la Unión Europea generosamente le daba un margen de déficit mayor. Que no significa, que esto no significa ¿cómo decirlo? Esto no significa, digamos, una mera cifra. Es que aquí es rogando y con el mazo dando, porque simultáneamente el Banco Central Europeo le daba todo el dinero que España necesitara para cubrir el agujero. Y ahí está el secreto. Bien, 3,6% pide el ínclito de Guindos, con más miedo que vergüenza de que no se lo dieran, sabiendo que no iban a poder cumplir. Pero maravilla, como existía
el parón político aquí, como existía el peligro de que fueran a ganar los señores de Podemos o formar gobierno con el loco de Sánchez, etcétera, etcétera, no le dan un margen del 3,6%, sino, señoras y señores, asómbrense ustedes, el 4,6%, que era casi el doble de lo que se había comprometido el gobierno de Rajoy a cumplir. El gobierno de Rajoy encantado. Bueno, a día de hoy, ¿qué pasa? Pues que ni el 4,6% vamos a cumplir. Aunque el ministro de Hacienda, Montoro, que esto lo hace de maravilla, va a hacer todas las trampas que pueda, y les garantizo que sabe hacerlas todas, para tratar de disfrazar y para tratar de esconder deuda y llenar los cajones y los armarios de facturas sin pagar, que es lo que va a hacer para intentar cuadrarlas. Pero creo que ni siquiera así será capaz de cuadrar las cifras. Bien, entonces, con el 4,6% de déficit, vamos a imaginar que lo cumple. El año que viene no tengo ni idea de la cifra que mandarán a Bruselas, pero les da lo mismo. En Bruselas no sé lo que van a hacer y ahora les contaré, porque en Bruselas este año, al contrario que los anteriores, saben la verdad, saben todo. Otra cosa distinta es lo que hagan con esa verdad, porque lo tienen por escrito. Se lo hemos mandado a Moscovici, que es el responsable económico, a Schulz, que es el presidente del Parlamento Europeo, se lo hemos mandado a, no sé pronunciarlo muy bien, Husselborn, es el holandés que preside el Eurogrupo, y al vicepresidente de la Comisión Europea, que es un letón. Estos señores saben la realidad. Otra cosa distinta es que vuelvan a mirar para otro lado, porque la situación española, si España se supiera en los mercados cuál es la situación real, España entraría en suspensión de pagos y el problema es gravísimo, porque España no es Grecia. España es 6 veces Grecia y una suspensión de pagos de España no la puede digerir la Unión Europea. Dicho en corto, la suspensión de pagos de España se lleva por delante toda la zona euro. Razón por la cual el señor Moscovici y demás hermanos mártires, pues no sé lo que van a hacer, pero supongo que sí les van a apretar las tuercas al máximo. Bien, en una situación como la que estamos, han subido los impuestos, pero serán 8.000 millones lo que nos van a robar y con eso no tienen suficiente, porque les estoy hablando de este año, el 4,6%, se lo voy a poner en euros, es una cifra del orden de los 49.000 millones de euros. Por lo tanto, el agujero, si 8.000 millones se le restan a los 49.000 millones de agujero, pues faltan todavía 41.000 millones. ¿Qué es lo que dice el señor de Guindos? Es que el año que viene vamos a crecer tanto que no vamos a saber qué hacer con el dinero que vamos a ingresar en Hacienda, lo cual es absolutamente ridículo porque España, el crecimiento económico de España, primero no es del 3,1%, sino del 1,5%, porque el 3,1% no coincide con ningún indicador de actividad y demanda, y si medimos la situación con los indicadores de actividad y demanda, estamos creciendo al 1,5%, y el año que viene no creo que superemos el crecimiento del 1%. Pero bueno, de momento ellos van tirando millas porque, como ustedes verán y habrán visto, a lo largo de toda la legislatura de Rajoy no se ha tomado jamás ninguna medida de alcance estratégico, de alcance medio. Todo han sido espasmos, todo han sido decisiones de la noche a la mañana, todo ha sido cortoplacismo, como ha ocurrido en estos 8.000 millones. 8.000 millones, ¿de dónde han salido estos 8.000 millones? Bueno, pues de lo que Montoro ha hecho las cifras y dice, ¿a quién le podemos robar? Vamos a ver, ¿a quién le podemos expoliar 8.000 millones? Pues a estos, a los otros. De momento no me toquéis el IRPF ni el IVA, porque probablemente me voy a presentar voy a disolver en las Cortes, voy a disolver el Parlamento y voy a ir a elecciones en mayo y aguántamelo hasta mayo, porque es lo que quería hacer Rajoy, que al final no pudo, porque los socialistas al final se abstuvieron. Pero ¿qué es lo que tiene en mente hacer? Porque los estudios de lo que piensan votar los españoles
las encuestas, etcétera, le dan casi la mayoría absoluta si se vuelve a presentar en el mes de mayo. Bien, entonces, esto de nuevo lo han hecho por un puro espasmo, pero no es suficiente. Primero, la semana que viene, creo, o la siguiente, tienen que mandar a Bruselas las cifras fundamentales de los presupuestos. Y ya después de Reyes, supongo que los señores de Bruselas, espero que les digan que no se las creen, porque les puedo garantizar que la colección de mentiras que va a contar Montoro en el cuadro macroeconómico que va a presentar a Bruselas no se tienen en pie. Entre ellas, un déficit de la seguridad social, lean ustedes de las pensiones, de 15.000 millones de euros, cuando el año que viene el agujero va a ser de cerca de 20.000 millones. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con los pensionistas? Bueno, de momento, nada, porque tienen dinero hasta el otoño. Y claro, hacer que Mariano piense... Quedan 15, ¿no? Quedan 15. Quedan 15, sí. Necesitarán entre 9 y 10. Les queda todavía para la extraordinaria de julio. Pero no les queda... No en diciembre. No en diciembre, pero no les queda para diciembre. Pero claro, pedirle a Mariano que piense lo que va a ocurrir dentro de 9 meses, no, en diciembre o en septiembre. Y claro, es pedir peras al olmo, porque Mariano es que se la trae el pairo el tema. Le trae el pairo el tema completamente. Y además, ahora mismo que está encantado de haberse conocido, porque ha pactado con los socialistas un montón de cosas y están tratando de rehacer el consenso de la transición. Está ya haciéndolo. Está, pero vamos, como loco de feliz. Lo que vaya a pasar dentro de unos meses le da igual. Ya veremos lo que pasa. Lo que hace es lo mismo que ha hecho, es decir, sentarse, tumbarse a fumar un puro y a leer el Marca y ya veremos lo que pasa. Y no me deis mucho el coñazo que les dice a sus ministros con problemas. Bien, bueno, que no me deis mucho la lata. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar a final del año que viene no lo sé, pero la situación se está haciendo totalmente insostenible. Lo que piensan es, bueno, vamos a ver, si tenemos que, para diciembre del año que viene, si para que los pensionistas estén tranquilos y nos sigan votando, nos quedan 5.000 millones en la hucha y necesitamos 10.000 en diciembre, pues son 5.000 millones. Hombre, 5.000 millones los sacamos de cualquier sitio. Por lo tanto, no me deis la lata con el tema de los pensionistas antes de enero o febrero del año 2018, porque el 2017 ya con 5.000 millones lo tenemos solucionado. Pensar que Mariano vaya a dedicar un segundo de su tiempo, como digo, a ver qué es lo que le sucede a los pensionistas en el siguiente futuro, no hay por dónde cogerlo. Y de momento les tranquilizan diciendo, no os preocupéis, las pensiones están garantizadas, porque para eso están los presupuestos generales del Estado. Ya, pero los presupuestos generales del Estado están en pura quiebra, en pura quiebra. Miren ustedes, la deuda pública española, según la deuda total, que se denominan pasivos en circulación, era a final de la última cifra publicada por el Banco de España es a final de junio, era de 1,59 billones. Comparada con 1,1 billones de la cifra oficial de PIB, si hacemos como que nos creemos la cifra oficial de PIB, la relación deuda-PIB es del 144%. ¿Qué les cuentan a ustedes? ¿Qué le cuentan a los españoles? Pues le cuentan que la deuda es una cosa que se llama deuda según el protocolo de déficit excesivo, que es un artilugio contable de Bruselas para aquellos países, para rebajar de alguna manera el porcentaje de deuda PIB a aquellos países que tienen déficits superiores al 3%. Y entonces, ¿qué les dicen a ustedes? Lo que les dice la prensa y leen todos los días. La deuda, que es la deuda según el protocolo de déficit excesivo, es del 100%.
Por lo tanto, no se preocupen que, bueno, tenemos margen. No, no tenemos margen, porque la deuda, esa no es toda la deuda. La deuda total son los pasivos en circulación que están, además, que son oficiales y están en los boletines del Banco de España. Bien, estamos en el 144%. Pero como además la cifra oficial de PIB, como hemos demostrado ante Bruselas y ahora hemos pedido un análisis al Instituto, el IFO de Múnich, el instituto económico más prestigioso de Alemania. Que además está en contra de la política de la UE. Efectivamente, efectivamente. Pero no es eso, pero son gente muy seria. Es decir, le hemos pedido, un grupo de economistas y un servidor, hemos hecho un análisis de cuál es el PIB verdadero. ¿De qué manera lo hemos hecho? Lo hemos hecho estimando todas y cada uno de los componentes del PIB a través de índices muy correlacionados. Por ejemplo, consumo de energía eléctrica, por ejemplo, consumo aparente de cemento, por ejemplo, consumo de gasóleo de automoción. Miren ustedes, yo he sido 12 años consejero delegado de CANSA. El gasóleo de automoción, no lo saben ustedes, pero yo se lo digo, el crecimiento del consumo de automoción ha estado históricamente correlacionado al 100% con el PIB. Si el consumo de gasóleo de automoción crecía un 3%, el PIB crecía un 3%. Si crecía un 1, crecía un 1. Bien, pues también lo hemos utilizado. Y hemos llegado a la cifra que nos lo habían pedido la Comisión Europea, ya veremos para qué, porque se lo acabamos de mandar. Cuando digo a la Comisión Europea me estoy refiriendo a Moscovici, me estoy refiriendo a Dombrovskis, que es el letón vicepresidente de la Comisión, me estoy refiriendo a las otras dos personas que he mencionado. Se lo hemos mandado y lo que hemos encontrado es que el PIB oficial es un 17,5% superior al PIB real. Claro, al ser un 17,5%, esto supone que el PIB de España no es 1,1 billones, sino 930.000 millones de euros. Si nosotros dividimos los 1,59 billones por los 930.000 millones, que son el PIB real, lo que vamos a encontrar, lo que encontramos, porque es simplemente una división y eso lo hace un niño, es que la deuda pública de España representa hoy el 173% del PIB. Esa deuda lleva a cualquier país, en el momento que los mercados tengan conciencia de que esto es así, y espero que la tengan el año que viene, España está quebrada. Es decir, España tiene que ser intervenida y ya veremos a ver si puede ser rescatada o no puede ser rescatada, porque eso habría que verlo. Entonces, decir a los pensionistas que el dinero les va a venir de los presupuestos es una locura que no hay por dónde cogerla, porque los presupuestos no tienen margen ni de un céntimo para poder cubrir esa diferencia. Y sin embargo, esto que me están ustedes escuchando y que parece tan catastrofista, tiene una solución sencillísima, pero sencillísima, sencillísima. Acabar con el despilfarro político. Acaben ustedes con las duplicidades entre administraciones públicas y ahí aparecen 36.000 millones de euros que actualmente se tiran por la fregadera. Cierren ustedes las 1.500 empresas públicas que dijo Mariano que iba a cerrar y que no ha cerrado ninguna, y tendrán ustedes 15.000 millones de euros adicionales. Recentralicen la sanidad y la educación y tendrán ustedes decenas de miles de millones de ahorro. Entonces, la posibilidad de que España sobreviva, a la posibilidad de que España supere esta situación, la posibilidad de que los pensionistas cobren sus pensiones, es total y absoluta. Lo único que hace falta es acabar con el despilfarro autonómico, o si lo prefieren ustedes, para mayor claridad, acabar con las comunidades autónomas que no están justificadas en absoluto. Quiero decirles una cosa y ya voy a terminar. Si seguimos así, es imposible que las pensiones estén garantizadas, porque no hay ningún sitio de donde el dinero pueda salir. Podrán poner impuestos,
pero no pueden poner un impuesto de 20.000 millones de euros, que va a ser el agujero, Antonio. Y entonces es que no va a poder salir de ninguna parte. Pero es que a partir del año 19, en el año 13, se aprobó una ley que eufemísticamente denominaban Ley de Sostenibilidad de las Pensiones. Lo que entiende cualquier persona informada sobre sostenibilidad de las pensiones es que han descubierto la manera de sostenerlas. Y la han descubierto, Antonio, la han descubierto. ¿En qué consiste la sostenibilidad de las pensiones? ¿Acto de Toledo? No, Acto de Toledo no. No. La sostenibilidad de las pensiones consiste en que a partir del año 19 se coge y dice cuántos pensionistas, cuántas personas van a ir a cobrar su pensión. Como dicen los sociólogos, ¿cuál es la nueva cohorte de pensionistas del año 19? 350.000, más o menos, ¿eh? Uno arriba, uno abajo. Bien. ¿Cuánto dinero hay? Pues hay para repartir a esta gente, pues, X millones de euros. ¿Cuál es la esperanza de vida de estos 350.000 caballeros y señoras? Tanto es la esperanza de vida. Bueno, pues entonces se reparte lo que hay y a quien Cristo que la dé, San Pedro se la bendiga. Porque no hay más. Se reparte lo que hay, señoras y señores. Ese es el pacto de sostenibilidad. ¿En función de qué? En función de la esperanza de vida. ¿Y qué significa esto en Román Paladino? En Román Paladino significa que a día de hoy los jubilados a partir del año 19 cobrarán menos de la mitad de lo que les tocaría si se jubilaran hoy. Menos de la mitad. Eso es lo que ocurre. Reconocerás, Antonio, que así las pensiones son sostenibles. Se reparte infinitamente. Hacia infinito. Se reparte lo que hay. Esto es un invento de Mariano y de Iván. Bueno, solo para terminar, ya que me has agredido con ello al principio, me encanta, venga. Quiero decirles que el año pasado la agencia de noticias económicas Bloomberg, que todos ustedes habrán oído hablar de ella y otros... sí, bueno, es la mayor agencia de noticias económicas mundial. Está en las televisiones, está en todas partes, Bloomberg. Bien. Hizo una cosa que se llamaba Guía Pesimista para el año 2016. En esta guía pesimista que ellos llamaban, cogieron a la crème de la crème de la economía, de la política, de historiadores, etcétera, etcétera, para ver cómo preveían ellos que iba a ocurrir en el año 16. Y este año lo han repetido. Y han hecho la guía pesimista para el año 2017. En esta guía pesimista, ellos la llaman pesimista por razones relativamente obvias, lo que se dibuja, algo que por otra parte muchos de ustedes intuyen, el mundo está en un proceso de cambio brutal. Decía anteayer una persona que no conocerán ustedes, pero que es el comentarista bursátil más conocido de los Estados Unidos, que se llama Jim Cramer, que con la presidencia de Donald Trump, la situación del mundo ha cambiado para siempre. Tan gordo como esto. La situación del mundo ha cambiado para siempre. Bien, esto mismo, con otras palabras, era lo que está señalando y está diciendo también Bloomberg respecto al año 17. ¿Qué hechos nos van a afectar más profundamente a los españoles? Porque nos pongamos como nos pongamos, y fíjate cómo se ha puesto aquí el establishment y la prensa y la casta política parasitaria, etcétera, etcétera, con el triunfo de Trump. Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, por si alguien no lo sabe, porque aquí parece que no lo saben.
Y da igual que les parezca bien, que les parezca mal, o que digan que esto es un desastre. Da exactamente lo mismo. Va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Dicho esto, se está rodeando de los mejores entre los mejores. Hoy la última noticia de esta misma tarde es increíble. ¿Se pueden creer ustedes que le ha ofrecido la Secretaría de Estado, es decir, el puesto más importante después de la Secretaría del Tesoro, que se le ha dado a un histórico de Goldman Sachs? Se le ha ofrecido al presidente de la Exxon, la empresa de petróleo, que fue mucho tiempo la empresa mayor del mundo y ahora, bueno, pues con Google, Apple y todo lo demás ya no es la primera, pero puede ser la cuarta o la quinta. Fíjense ustedes que se lo ofrecen. Es la mayor multinacional, esto sí, iba a decir la mayor multinacional del mundo. Creo que sí, que si no es la mayor, es una de las mayores multinacionales del mundo. Es decir, es una persona que no solo es el presidente de la mayor empresa, una de las mayores empresas mundiales, la mayor empresa petrolera mundial, desde luego, pero perfecto conocedor del mundo. Y le ha ofrecido la secretaría. Eso contrarresta la política de que es un irresponsable que no va a saber elegir sus colaboradores, que es lo que presenta toda la prensa española. Ya, pero vamos, que a estas alturas de la película, cuando yo lo decía al principio, pues podían creerme o no creerme, básicamente no creerme. Pero claro, que lo digan ahora mismo, es que no hay por dónde cogerlos. Pues claro, ¿a quién ha nombrado secretario del Tesoro? Ha nombrado secretario del Tesoro a un histórico de Goldman Sachs, que es el mayor banco de inversión mundial. ¿A quién ha nombrado secretario de Defensa? A un general, que es un general que le llaman el monje guerrero, que es una persona extremadamente culta, muy agresivo en el campo de batalla, con una gran experiencia en combate y con una gran experiencia en inteligencia. Más o menos, para que se hagan ustedes una idea, no llega al nivel, pero más o menos como la señora de Cospedal, que es la ministra de Defensa de España. Bien, las otras serie de personas que ha nombrado, el secretario de Comercio, no lo conocerán ustedes, pero es un empresario multimillonario norteamericano. La que ha nombrado para Educación es una multimillonaria americana. Pero todos ellos dirán, son todos multimillonarios. Efectivamente, esto es lo que han dicho. Esto es lo que han dicho. Y unos cuantos mentecatos que escriben continuamente y tienen columnas diarias en determinados periódicos, dice, lo peor, algo así, decía un imbécil el otro día, no digo su nombre para no avergonzarlo, pero decía algo así como, los peores pronósticos se han cumplido. Pero vamos a ver, pedazo de imbécil, el que haya nombrado a lo mejor de lo mejor, a la gente mejor en la economía, en el comercio, en lo militar, en inteligencia, la persona que está al frente de la CIA, etcétera, etcétera, eso es lo peor que nos podía pasar. Y entonces Mariano, que ha nombrado a un atajo de indocumentados, hombre, bueno, el ministro del Interior, el de Sevilla, es un indocumentado total y absoluto, pero un indocumentado probado, probado. La cara se debe. Es que yo siempre miro las caras. Bien, y este es el jefe del Ministerio del Interior y de la Inteligencia Española. Es que manda narices. ¿Se nota en la cara? Bueno, pues este paisanín es el que nos han puesto. Bueno, pues esto es lo que hay. Y yo ya no voy a decir nada más. Ah, sí, bueno, decirles. Hay los cambios que afectan a España. Los tipos de interés van a subir, lo cual hace insostenible la deuda que tenemos. Van a bajar los tipos de interés, los van a bajar en Francia, porque creo que François Fillon va a ser el próximo presidente de Francia. Los van a bajar en toda una serie de países. Los van a bajar. Bien, yo creo que va a ganar, pero bueno. Oye, nos apostamos una cena, ¿eh? No. Vale. Porque gano yo siempre. Oye, yo encantado de la vida de invitarte a cenar. Bien. Es decir, Mariano está yendo justo en sentido contrario a cómo está yendo el mundo. Pero
la pregunta es, ya veremos, Marianín, cuánto tiempo vas a poder ir a contracorriente de lo que vaya al mundo. Porque claro, el que hayas cogido y de un 25% de impuestos a las empresas españolas se lo hayas subido más todavía, cuando en Hungría, en Rumanía, en Polonia han bajado los impuestos a las empresas al 10%, en Irlanda están al 12%, en Estados Unidos están al 15% y lo va a bajar Trump, etcétera, etcétera. Y en el Reino Unido, a ver qué narices vas a hacer. O sea, y con los mayores impuestos sobre las empresas, te has cargado la inversión y los incentivos de inversión, y te has cargado el poder de compra de la gente. ¿Puedes mantener la increíble patraña de que España va a crecer más que la media? Si es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, y yo esto es lo que les tengo que decir, y que el año 17 va a ser un año de grandes cambios. Es una maravilla escucharte, es fantástico el valor que tienes de decir la verdad sobre las cifras españolas, el valor que tienes de decirlo en la UE. Por eso estás con nosotros en un puesto muy eminente, y lo único que tengo que decirte es un error que tienes, y es que en España no tienen la misma opinión que en Estados Unidos sobre los multimillonarios. En Estados Unidos un multimillonario es un triunfador y en España es un asesino. Muy bien, Roberto. La mano, amigo. La libertad política y el valor de la verdad en economía se dan la mano. Tiene la palabra Juanjo. Bueno, todos los repúblicos sabemos lo que los mayores, nuestros mayores, significan para nosotros. No tengo que poner ejemplos, ¿no? Claro, nuestros mayores necesitan lo que algunos han llamado libertad financiera. Y lo que les ofrecemos desde el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional no es libertad financiera, es enseñarles el camino hacia la libertad política. Lo de la libertad financiera es otro problema. Bueno, la libertad financiera, por lo visto, la han definido por ahí, creo que recientemente, como el número, se mide en tiempo. Y es la cantidad de tiempo, de días, meses o años que puedes vivir sin trabajar. Y claro, nuestros mayores o las personas que están incapacitadas y no pueden trabajar necesitan libertad financiera. Y todos los gobiernos sucesivamente del régimen del 78, todos los gobiernos del Estado de partidos, les han prometido a los ciudadanos que en la vejez y en el infortunio, en la incapacidad, les han prometido libertad financiera. Todos sin excepción. Han dicho siempre que las pensiones estaban garantizadas. Y además, muchos de los gobiernos o algunos de los gobiernos del régimen del 78 se arrogaban el privilegio de que habían fundado ellos el sistema de seguridad social español, incluso, cuando se fundó pues, con Alfonso XIII, a principios del siglo XX. O sea que ni siquiera en eso decían la verdad. Es verdad que luego se fue mejorando a lo largo de las décadas, a medida que iba produciéndose el desarrollo de España y el crecimiento económico, como es natural. Y mucho más que tenía que haber crecido España de lo que ha crecido. El MCRC le quiere decir a los españoles que este régimen ha frustrado muchas de sus expectativas, que España tenía que haberse desarrollado y crecido mucho más de lo que lo ha hecho en las últimas 4 décadas. Recuerdo un día como el profesor Centeno, que lo tenemos aquí, nos comparó la renta per cápita de Irlanda, creo que era en el año 80 o en el año 75,
y la renta per cápita actual. En el año 75 era la misma y actualmente es muy inferior la renta per cápita española a la irlandesa. Estoy hablando de Irlanda, un país donde a lo mejor en los años 70 muchísimas casas no tenían agua caliente, como pasaba en España quizá. Bueno, pues no quiero extenderme mucho antes de entrar en las acciones que vamos a proponer. Y bueno, sí es verdad que todos los gobiernos del régimen han puesto pequeños parches o un poco más grandes, pero parches al sistema de pensiones. Y bueno, ya no os voy a repetir las cifras porque nos las ha dicho Roberto. En cualquier caso, la sostenibilidad del sistema de pensiones pues está muy comprometida. Pero es que ya no vamos a entrar ahí. O sea, todos estos gobiernos que hemos tenido, ya estos últimos de Rajoy, ya ni siquiera tienen la culpa del desastre. Tienen la responsabilidad actual de cumplir con los compromisos políticos que han adquirido. Porque el desastre se conoce no ya en España, en Occidente, pues quizá desde el año 1985. O sea, en el año 1985, un premio Nobel, creo que fue Modigliani, pero bueno, igual me equivoco, dijo que la espoleta de la bomba demográfica es muy larga en el tiempo, pero la espoleta de las soluciones es más larga todavía. Lo que quería decir este premio Nobel es que ya en los años 80 estoy hablando, había que haber empezado a tomar medidas para garantizar los sistemas de pensiones a largo plazo, porque ya se sabía que se tenían pocos niños en aquella época, que ya las familias eran más pequeñas, que las generaciones nuevas eran mucho más pequeñas, ya se sabía, hace 30 años. Y los gobiernos del régimen del 78 son responsables de no haber tomado las medidas necesarias. Y el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional va a decirles a los españoles, a lo largo de este próximo año y los que vengan, que exijan al gobierno que cumpla sus compromisos políticos, que exijan a todos los partidos del Estado, de la partitocracia, que cumplan sus compromisos políticos, lo que han prometido, que lo cumplan, porque todos estos partidos estatales han prometido a los ciudadanos que las pensiones iban a estar garantizadas. Y si no lo pueden cumplir, que asuman su responsabilidad política. Que asuman su responsabilidad política y que reconozcan que les han mentido a los españoles, que les prometieron algo que no se ha cumplido. Ya no vamos a entrar en las medidas concretas, en la jugada, para solucionar este problema, porque aparte del tema de reducir las autonomías, que a mí me parece perfecto, y creo que el MCRC en general también, no vamos a entrar en el debate ideológico de izquierda o derecha, de si es mejor la capitalización o el reparto. El MCRC no puede entrar ahí. Eso está para cuando haya libertad política, la derecha y la izquierda se polarizarán y de ahí surgirán las medidas que elijan los españoles. Pero actualmente lo que le queremos decir a los ciudadanos españoles es que le exijan iba a decir a los poderes públicos, pero voy a decir al poder público porque solo hay uno, hay unidad de poder, que exijan al único poder del Estado español que cumpla sus compromisos, a todos los partidos estatales, y que si no, lo reconozcan y se vayan del régimen, que se vayan de la política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanjo, por tu intervención y muchas gracias también a Roberto Centeno. Bueno, pues pasamos ya al último bloque de la jornada de hoy. En el punto del día encontramos el epígrafe de autorización al secretario, Adrián Perales, para redactar el acta de la Asamblea. ¿Autoriza la Asamblea a nuestro secretario a redactar el acta?
El siguiente punto es aprobar o facultar a la nueva Junta Directiva su constitución y aprobar la labor que tomará a cabo. Aprobamos la constitución de la Junta Directiva. Cuidado. Y bueno, y una vez concluidas estas formalidades, pues nos queda ya que darle otra vez la palabra a don Antonio para que nos pronuncie pues, sus palabras o su discurso de clausura de la Asamblea Constituyente del MCRC. Nada de discurso. Palabras pocas. No somos un partido político, lo sabéis todos, pero yo estoy partiendo de los peldaños que justifican nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros razonamientos. No somos un partido, pero tampoco somos una empresa. No tenemos que rendir cuentas ni a una junta de accionistas, ni somos tampoco un consejo de administración. Es más, ni siquiera tenemos la naturaleza de una simple asociación cultural, porque recordaréis mi discurso, que fue discurso, el de esta mañana, que la naturaleza nuestra participa del carácter esencialmente cultural, pero incidiendo de lleno en una condición prepolítica. No somos políticos porque sabéis que nos vamos a disolver si triunfamos. Figuraros en el mundo. ¿Qué pensarán de una asociación tan numerosa como la nuestra, que ya son miles, y que uno, en sus principios básicos figura la norma que si conseguimos nuestro propósito, que es conseguir la apertura de un periodo de libertad constituyente, nos disolvemos y cada uno se va a su casa, o si quiere pelear en la política, allá él. Pero el MCRC desaparece. Eso quiere decir que no es político. Entonces, ¿por qué tienen esa atracción política? Porque es prepolítico. Y la prepolítica es aquella parte de la cultura que prepara lo que se llama la hegemonía cultural. Amigos, qué palabra. Esto no es la hegemonía electoral. Eso lo sabe todo el mundo lo que es. Basta sumar y se sabe quién tiene la hegemonía electoral. Pero hegemonía cultural, eso es muy difícil de saber. Es tan difícil de saber como la voluntad general de Rousseau. ¿Hay alguien en el mundo, desde que escribió esto, incluido él, que sepa lo que es la voluntad general? Nadie lo ha dicho nunca, ni puede decirlo, porque ni el propio Rousseau sabía lo que era. Porque él decía literalmente, en un debate de Parlamento, en un debate, la voluntad general no es de ninguna manera el voto de la mayoría. Eso se puede comprender. Ese hombre, es verdad. La mayoría, y ni siquiera absoluta ni cualificada, eso no es la voluntad general, es verdad. Pero es que él llegó a decir una palabra enigmática, una frase que ha conmovido y nadie la ha interpretado jamás. Y él dice, no, pero es que la voluntad general ni siquiera es la unanimidad. ¿Y por qué Rousseau hablaba en estos términos tan enigmáticos? Porque la idea de la voluntad general está copiada literalmente de un teólogo, Malebranche, un filósofo, que hablaba de las causas secundarias por las que Dios actúa, la providencia, las causas primera y segunda, y de esas decía que la providencia, Dios actúa por medio de ideas generales. Y de ahí tomó Rousseau, eso está demostrado, no solo la expresión voluntad general, en lugar de idea puso voluntad, sino todo su fundamento. Por eso es una utopía inaplicable que jamás ha sido aplicada en ninguna parte del mundo, salvo para darle honores en la Revolución Francesa. Mientras que los Estados Unidos, 12 años antes, ganan la guerra de independencia, hacen una constitución, fracasan en la confederal, y ellos mismos rectifican, se dan cuenta de su fracaso, hacen otra constitución, la federal, y triunfan plenamente mucho antes de la Revolución Francesa. En la Revolución. Y cogen
como modelo de inspiración filosófica para fundar, descubrir la democracia representativa, cogen de modelo, por un lado, a Montesquieu, la base, y por otro lado, a Locke. Con eso les basta. Viene la Revolución Francesa. Y allí en la Revolución Francesa resulta que hay un multimillonario por su mujer, por casamiento, que se llama Lafayette y que ha venido de América habiendo estado al lado de Washington, pero sin participar en ninguna acción notable, pero sí, con el dinero de su mujer había financiado los voluntarios franceses para la guerra de independencia de Estados Unidos, que por cierto, contra Inglaterra, que por cierto también fue apoyada por el gobierno español, de los reyes de aquella época. Pues bien, llega la Revolución Francesa y ese Lafayette influye de tal manera en los que no conocían ni de oídas lo que era el mundo anglosajón, que le hace creer que como cuando gana la guerra de independencia Estados Unidos, antes de iniciarla, hace la Declaración de los Derechos del Hombre de Virginia. La Declaración de los Derechos del Hombre es el cornetín de enganche que redactan los americanos y un inglés, Tom Paine, para llamar a los voluntarios, a los granjeros que tenían sus fusiles en las cabañas, los llaman para vencer ese ejército de voluntarios al experimentado ejército inglés. Les convence de que esa declaración, que fue el cornetín de enganche, diciendo lo que iban a hacer, todos los hombres son iguales, etcétera, etcétera, y se lo creen los franceses. Se lo creen porque ignoraba Lafayette, el pobre, que esa declaración se hizo para empezar la guerra. No, en el acto que empezaron cuando llegó Franklin y Tom Paine a Boston y se estaban tirando los faldos de té al mar. Pero lo que no dice, ni porque no sabía, la inteligencia de Lafayette no llegaba para tanto, es que cuando gana la guerra, años después de empezada, y cuando tienen que dotarse de una constitución, deciden los padres de la patria que en honor y conmemoración de la Declaración de Derechos Humanos que sirvió para iniciar la guerra, deciden publicarlo como prólogo en la Constitución, como está hoy. ¿Sabéis cómo lo han interpretado los listos franceses, los cultos franceses? No los de la época, los actuales incluso. Pues creyendo que una Constitución, figuraros en España, que una Constitución tiene que tener una declaración de principios sobre los derechos sociales, por ejemplo en España, una declaración de principios como la americana, porque el articulado de la Constitución son deducciones lógicas de principios generales, y el articulado posterior pues se deduce como un matemático, una cosa científica. Ese error fue tan grande y tan brutal que desde que se reúnen los Estados Generales para empezar a redactar lo que luego fue la Constitución francesa en el 27 de junio del 89. Hasta que deciden a final de agosto del año siguiente, no de aquel año, de aquel mismo año, perdieron todo ese tiempo 1000 diputados que uno de ellos le llamó, con mucho sentido común, 1000 metafísicos. Porque estaban, en lugar de ponerse a discutir las reglas prácticas de una Constitución, estaban haciendo metafísica con los principios básicos de la Revolución Americana o los derechos del ciudadano, discutiendo eso en lugar de estar discutiendo la separación de poderes o la representación política. Con esta introducción me basta para decir que la revolución, el fracaso de Lafayette y el fracaso de la Constitución motivó que declararan Rousseau el genio universal y declararan que Montesquieu estaba anticuado. Por eso somos tan imbéciles en Europa y por eso hay corrupción aquí tan grande y no en Estados Unidos.
porque creyeron desde la Revolución Francesa y todos los demás que Montesquieu era un anticuado. La separación de poderes, eso es algo antiguo. Lo moderno es Rousseau. Lo moderno es la voluntad general, las ideas generales, la providencia. Eso es lo moderno y eso es España. Claro que yo nunca voy a redactar una constitución, eso es ridículo. Pero sí que quiero decir que lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo y vosotros apoyándome, es histórico. Hoy estamos cerrando una asamblea provisionalmente, porque ya he dicho que esto no es una empresa, no estamos haciendo un balance de fin de temporada. No, la asamblea va a continuar, pero sin hacer balance. El balance lo harán el día que acabemos de verdad con el sistema oligárquico de partidos estatales. Ese día será el día en que haremos el balance de clausura de nuestra existencia. Mientras tanto, esto es provisional, esto no está cerrado, no está clausurado. ¿Recordáis cómo vaticiné siempre las elecciones y por qué el PP acerté plenamente cuando dije que habría otras terceras elecciones? Para evitarlas ha tenido que haber una revolución interna de golpes de mano y cuchilladas en el PSOE. Figuraros si estaba mi análisis correcto. Y mira lo que dice ya, como has recordado Roberto, que el año que viene va a tener mayoría absoluta el PP y Rajoy quería las elecciones y no se ha atrevido, se le han abierto las carnes cuando ha visto de repente que el PSOE, a quien envidia, que tiene valores socialdemócratas, se le han abierto las carnes del abrazo que ha dado con ellos. Ya son inseparables, son siameses, pero es que eran siameses antes separados, porque son socialdemócratas los dos. No hay pensamiento de la derecha en España, eso es mentira. En España no hay derecha política, pero tampoco hay izquierda política, eso es mentira. Lo que hay es un consenso socialdemócrata, que es no el de izquierda, es unos valores falsos creados por la decadencia de los partidos socialistas en Europa y que han copiado primero la democracia cristiana y luego la derecha, todos los partidos de la derecha en Europa. Han copiado para fundar lo que en España se llama consenso y que en el resto de Europa es simplemente el sistema de bipartidismo. Eso es, nosotros no nos disolvemos. Y es más, como tenemos en los estatutos que hemos aprobado hoy, una asamblea ordinaria y otra extraordinaria, yo tengo la intuición de que pronto, antes de que termine el año 19, tendremos que convocar una asamblea extraordinaria, antes del verano que viene, porque la situación española no aguanta. Y si es verdad que esto no quiere decir la quiebra total del sistema político, sí que quiere decir que va a haber un movimiento tan grande que tendremos que convocar una asamblea extraordinaria para ver si tenemos que seguir con las mismas acciones políticas acordadas hoy, o si en vistas del cambio tan grande en el panorama político español debemos introducir acciones ya más radicales. Y la acción más radical es la que yo tenía emprendida y por lo que me hice famoso en el mundo, no en España, en Estados Unidos. ¿Por qué vosotros habéis visto la palabra Maverick? ¿Por qué me llaman Maverick? ¿Y quién me lo acaba? ¿Mis amigos? No, mis enemigos. Kissinger, Nixon, mis enemigos. Y ellos dicen, literalmente en los papeles del Wikileaks lo podéis leer, la oposición a Franco en España era un hombre solo, señor Trevijano, Maverick Trevijano. Y lo demuestran ellos mismos. Dice, la prueba de quien dude esto es que fue encarcelado 4 meses y esos 4 meses desapareció la oposición, incluido la del Partido Comunista. Sale a la calle y se equivocan. Dice, en un plazo de 10 días, no fue verdad, fue casi medio mes, un poco más. En un plazo de 10 días organiza las manifestaciones públicas más importantes que se han celebrado jamás en España. Las organicé y las presidí yo. Y la más grande de todas, aquí están los representantes canarios, las presidí yo en Las Palmas.
Asistieron 150.000 personas, lo que jamás se ha visto en Canarias y en Las Palmas. Cuando terminó esta larguísima manifestación, me fui al Hotel Cristina y estando allí con mi compañero abogado, José Joaquín Díaz de Aguilar, celebrando el éxito, me llaman por teléfono de la recepción diciéndome que quiere verme inmediatamente el secretario del gobernador. Y yo estaba con él, digo, ya está, ya estamos detenidos. Bueno, como estaba tan acostumbrado, digo, muy bien. Yo dije que suba. Sube y delante de José Joaquín, en la presencia, dice, señor Trevijano, vengo a verlo por orden del señor gobernador, soy su secretario, para transmitirle exactamente lo siguiente. El señor gobernador me dice que está incondicionalmente a sus órdenes, señor Trevijano, que está dispuesto a cumplir lo que usted le diga. Os doy mi palabra de honor. Esa fue la realidad. Esa realidad es la que Santiago Carrillo transforma luego en ruido de sable. ¡Mentira! Estaba conquistada. La ruptura democrática existía ya. Era todo mentira. Ruido de sable, no. Con eso termino. Yo no clausuro nada. Esto no es un discurso. Digo, hasta muy pronto. Voy a recorrer España. Voy a organizar lo que prometí, asambleas como las vuestras, grandes, en Gijón, Oviedo, Santander, Almería, Barcelona. Me han prometido, porque yo al final preguntaba a todos, así, ¿queréis, estáis dispuestos, aceptáis, en Asturias empecé, aceptáis que organice una marcha de la libertad política colectiva de España a Barcelona? En Barcelona, la libertad política de España en Barcelona. Y respondían todos, unánimemente, sí, todos. Hay miles de españoles esperando esa marcha y yo la haré. Haré la marcha con vuestro apoyo. Iremos, y es más, está organizada, ya lo dije, desde 3 puntos. Será primero el norte, todo en la costa cantábrica, donde he estado y tengo esas promesas. Luego habrá otra en el centro, digo, lo de Madrid ya veremos, es otra cuestión. Y luego la de Andalucía y por el Mediterráneo hasta Barcelona. Eso es nuestro compromiso. Vamos a hacerlo. Cataluña no se separará jamás de España. Ni Rajoy, ni el gobierno, ni la cobardía del ejército español podrán acobardarnos. Si hay que ir a salvar la unidad de España, iremos nosotros. Y yo cumpliré 100 años y estaré marchando a Barcelona. Y la razón es muy sencilla. Y como tú sueles, Centeno, decirme, querido amigo, querido Antonio, te digo, tú no te has especializado en la ciencia política, yo sí. Y tú sabes, eres testigo de cómo acierto en mi análisis. Bueno, pues yo lo que digo ahora es que la marcha a Cataluña va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo. No podemos hacer el ridículo. Tenemos que ir masas de verdad. Y eso requiere muchísima organización. No sé lo que tardaremos. Pero lo que sí sabemos es que la economía española, después de oír tantas veces los análisis de Centeno, que no miente, esas cifras están ahí, es verdad, que la trampa puede arreglarse con otra trampa. En lo que quizás se equivoque él es que aunque tiene una opinión tan mala de la clase política actual, olvida que un dramaturgo como Racine, cuando hablaba en su tragedia de Britannicus, como había matado a su hermano, decía, un crimen solo se borra con un crimen mayor. El crimen de España, esta clase política, estos Podemos, este Rivera, estos socialistas diezmados, estos Rajoy, van a cometer con España un crimen mayor para ocultar su propio crimen, su propia corrupción. Y tenemos que estar preparados para ese
enorme esfuerzo que requiere la libertad política colectiva. Con esto yo no os digo que cerramos nada. Os digo adiós, hasta mañana, hasta pasado mañana, porque voy a recorrer otra vez España. A mí las penas que tengo, que sabéis todos, no me va a arredrar. Seguiré en el combate y a mí los años no los noto. Seguro que tendré 100, no lo sé.